Muy bien, entonces comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes. Soy el doctor Sergio Márquez Gamiño, responsable del Cuerpo Académico de Estudios del Sistema Nervioso, UGTO-031 de la Universidad de Guanajuato. Eh, También participo en la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud. Y es un gran placer para mí realizar esta introducción a las actividades de la Semana de Concentración sobre el Cerebro. Esta iniciativa está avalada por The Dana Foundation, que organiza este tipo de eventos alrededor del mundo. Es pues un gusto saludarlos a quienes estén ya conectados con nosotros y recibir para la primera plática al doctor Octavio Augusto Villasana Ramos. El doctor Villasana Ramos es el coordinador del módulo de sistema nervioso en el programa de licenciatura en médico cirujano de nuestra universidad. Él en sí mismo estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara y después hizo su especialidad como neurólogo neurocirujano, estando afiliado por un tiempo, creo que ya no, ¿verdad, Octavio?, al Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en el Centro Médico del Bajío, en el Hospital de Alta Especialidad C1. En lo privado, él trabaja en el Hospital Ángeles León. Entonces, no voy a abundar mucho más en las características de formación del doctor Villasana, porque van a ver con su plática que él es suficiente para presentarse solo. Muchas gracias por participar con nosotros. Este, Quien tenga dudas, preguntas, las puede realizar. Yo estaré al pendiente de eso para transmitirlas al doctor Villasana y para pedirle que las conteste al final de la presentación. Buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Es un honor y también un gran orgullo, nada más corroborar que sí se vea mi presentación. ¿Se ve? Que me confirmen que estamos ya compartiendo pantalla. Correcto. Ok, perfecto. Primero que nada, agradecer enormemente la invitación al doctor Sergio Márquez, a quien tengo el gusto de conocer desde que era yo un niño. Y es todo un honor que me tome en cuenta para una actividad de tanta relevancia. Y bueno, mi padre, que también es neurocirujano, me preguntó que cómo iba a hablar un neurocirujano de la memoria y bueno, pues nos dimos a la tarea de leer, de recabar, de tratar de organizar algo tan complejo como las bases cerebrales y neuronales de la memoria. Y bueno, esperemos que al final de esta charla podamos tener una idea un poquito más clara y más general y más simple de cómo funciona nuestro cerebro. Vamos a poner o vamos a empezar por definir qué es la memoria. ¿Qué es la memoria? La Real Academia Española de la Lengua da al menos 14 definiciones, de las cuales marqué las primeras 3. Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado. Exposición de hechos, datos o motivos referentes a determinado asunto. Y de ahí podemos divagar en mil cosas, desde filosofía escolástica, hablando de potencias del alma, de alguien a quien le hacen un busto o un monumento para conservar su memoria. Entonces vemos que la memoria es una cosa compleja que no podemos definir o podemos detener simplemente en un proceso orgánico. Es mucho más complejo y es lo interesante de este tema.
La memoria, ya metiéndonos en el tema que nos interesa, el funcionamiento cerebral relacionado con la memoria. La memoria y el aprendizaje van de la mano, no podemos concebir uno sin el otro y no podemos concebir la vida sin aprendizaje y sin memoria. Es lo que nos hace diferentes, o no puedo decir superiores, pero sí diferentes a otras especies, este desarrollo de las funciones intelectuales superiores que nos van dando la característica humana y que va a depender enteramente de este aprendizaje y cómo lo guardamos o cómo lo procesamos en el cerebro. La vamos a poner como un procedimiento por el que el conocimiento es codificado, almacenado, consolidado y posteriormente recuperado. Ya estamos viendo tres términos muy importantes y que son básicos para entender esto. Primero tenemos que codificar la información, después tener un proceso de almacenamiento para después consolidarla y una vez consolidada podamos recuperarla. Es, a grosso modo, la expresión de la capacidad de recuperar informaciones adquiridas. Puedo traerme algo que aprendí hace mucho y el aprendizaje va a ser este proceso entonces por el cual los conocimientos que tenemos acerca de nuestro mundo y el entorno que nos rodea van a llegar a formar procesos de memoria. Va a poseer múltiples sistemas, diferentes tipos y sustratos anatómicos. ¿Qué es un sistema de memoria? Que son conceptos turbios, diría yo, muy difíciles de comprender, pero al mismo tiempo explican un poquito cómo funciona este sistema tan complejo. Un sistema de memoria es un concepto que fue propuesto por Tulving y Schachter, Tulving, el famoso Tulving que tanto tiene que ver con esta memoria, y dice que la memoria, y así la definen, es un proceso que debe satisfacer una red compleja de criterios, incluyendo operaciones selectivas, donde tenemos que incluir una tarea que va a ser trascendental, va a soportar tareas de muchas clases o una clase en particular, y esta clase de función de la memoria se va a ver afectada cuando es cambiada. O sea, mi memoria o mi conocimiento o mi aprendizaje va a ir modificando las funciones de la memoria conforme voy evolucionando. La clase de la función de la memoria es selectiva siempre, y esto significa que puede ser alterada por otras funciones cognitivas, regresando a lo mismo. Y va a tener propiedades, va a tener reglas de operación, va a depender de tipos de información, va a tener bases neuronales y va a tener una función y disociación convergentes. Vamos a tener que hacer convergencias mentales, por así decirlo. Y pasamos a las bases neuronales de la memoria que podemos definir en las conexiones sinápticas. Es un término o un concepto muy interesante que veremos un poquito más adelante en contra de la teoría neuronal de Ramón y Cajal. La clave de la memoria va a estar en las conexiones sinápticas seleccionadas. Vamos a tener sistemas de segundos mensajeros donde va a entrar el calcio y esto va a influir muchísimo en el aprendizaje y la memoria. Y vamos a tener alteraciones en los canales de la membrana celular que van a estar correlacionados con este mismo aprendizaje y memoria. Va a haber síntesis de proteínas, activación de genes y vamos a tener cambios en la memoria tanto a corto o a largo plazo, donde entra un poquito ya el proceso clínico que vemos en los pacientes, ya no tanto biológico o neuronal, sino ya lo que vemos más en la clínica, donde vamos a tener, por ejemplo, en un paciente que tiene un trauma de cráneo y tuvo una conmoción, una contusión, amnesia anterógrada. ¿Qué es esto? No me acuerdo del momento del accidente hacia determinado tiempo atrás y pueden ser días, horas y a veces hasta unas semanas. ¿De qué va a depender en este mecanismo tan complejo de la memoria y el aprendizaje? Pues de la plasticidad sináptica. En la función de la sinapsis van a ocurrir cambios a corto y largo plazo y se van a fortalecer o debilitar, como decíamos, en base a la experiencia pasada. Y estos cambios, que pueden ser pre o postsinápticos, van a representar formas de aprendizaje y memoria. Y una forma
de cambio plástico es la famosa potenciación posttetánica, donde vamos a producir un estímulo prolongado, el calcio se va a acumular en las neuronas presinápticas hasta que en los sitios de unión intracelular que mantienen los niveles bajos de calcio son doblegados y viene la transmisión. Y vamos a tener conceptos muy claros como la habituación, que es la forma simple de aprendizaje en la que un estímulo se repite muchas veces hasta que lo memorizamos. Y el estímulo inicial en este tipo de aprendizaje al principio va a llamar la atención y conforme se va repitiendo este estímulo se va perdiendo interés, va habiendo disminución de los neurotransmisores, se va perdiendo calcio y se asocia al aprendizaje o se vincula al aprendizaje no asociativo. Y vamos a tener la sensibilización, que es la aparición prolongada de respuestas postsinápticas aumentadas después de que un estímulo al que uno se ha habituado se asocia una o varias veces con un estímulo nocivo o de carácter nocivo. Aquí al revés, va a haber una facilitación presináptica, esta potencialización va a favorecer cambio mediado por la adenilciclasa y va a haber una mayor producción de AMP cíclico. La potencialización entonces a largo plazo, y este es el primer punto o la clave de la sinapsis en los procesos de memoria, sobre todo el hipocampo, va a implicar síntesis de proteína, crecimiento neuronal pre y postsináptico, así como de sus conexiones. Y empezamos a ver un término que ya nos choca con lo que culturalmente tenemos, ¿no? Cómo que van a crecer neuronas y vamos a tener crecimiento de conexiones, tanto pre como en su situación postsináptica. Ya hoy sabemos que tanto el bulbo olfatorio como el hipocampo y el lóbulo temporal mesial tienen la capacidad de formar nuevas neuronas y nuevas conexiones. Entonces, durante esta fase de codificación, que también se le conoce como LTP temprana, la vamos a definir esta fase en temprana y tardía. La primera se va a llamar fase de codificación, tenemos que codificar la información. Vamos a tener un incremento en el calcio intracelular mediado por receptores postsinápticos NMDA, va a aumentar la inserción y la conductancia de los receptores AMPA y las espinas dendríticas soportan la maquinaria postsináptica incrementando su número. Vamos a tener, y esta es una de las teorías relativamente nuevas, esto hay que recordar que desde los 30 y 40 y 50 y 60 se está estudiando mucho esto y aunque aún hoy no tenemos un concepto claro o el conocimiento total de esto, uno de los teoremas o de las situaciones que se proponen nuevas es esta, que vamos a depender para nuestro proceso de la memoria de las espinas dendríticas, de la sinapsis, más que de la neurona. En una segunda fase, que puede durar incluso horas después del periodo de codificación, hay un incremento de peso sináptico que es mantenido por una síntesis de proteínas y este se va a conocer como la consolidación celular, donde los receptores AMPA son todavía elevados a un nivel más alto y ahí, perdón, un error de dedo, vamos a tener la fase LTP tardía. Entonces, en la transmisión o en la formación de nuevas conexiones y en esta situación donde decimos que la memoria va a depender de la sinapsis y las crestas y espinas sinápticas, vamos a tener una codificación y una consolidación que va a depender de las concentraciones tanto de calcio como de los receptores AMPA y primero, como decíamos, tenemos que codificar y después tenemos que consolidar el conocimiento. ¿Qué propiedades va a tener la LTP? Bueno, pues va a tener que tenemos que es un estado dependiente donde la membrana debe estar lo suficientemente despolarizada para propiciar estos sistemas. Tiene que haber cooperatividad, o sea, activación de múltiples entradas a las células nerviosas. Tiene que haber especificidad. ¿Qué es esto? Cuando la LTP es inducida
por una estimulación de una sinapsis, no va a ocurrir en una sinapsis inactiva que esté en contacto con la misma célula. Es muy específica, no anda a lo loco. Y sin embargo, se puede asociar. ¿Qué es esto? Si una estimulación débil no estimula el LTP, una neurona presináptica que es estimulada de forma débil al mismo tiempo que la postsináptica, si son estimuladas de manera igual y conjunta, va a promoverse un LTP, y esto constituye la ley de Hebb, en donde dice que hay una activación simultánea de una neurona presináptica y postsináptica. Y esto, bueno, está propuesto como un modelo sinaptocelular de la memoria a largo plazo, cayendo nuevamente en este proceso de memoria donde dependemos más de la sinapsis celular que de la célula como tal. Y empiezan a surgir otros términos y un artículo publicado por los chinos en 2018, ahí está la referencia, se empieza a hablar de engramas o engram cells. ¿Qué es un engrama si lo traducimos? Es la impresión que deja un acontecimiento en la memoria. Entonces, bueno, pues definen esto como células de engrama, y vamos a tener que son células que desarrollan cambios en el peso postsináptico típicos de la LTP, tales como una amplitud alta, inserción de los receptores AMPA, frecuencia y amplitud excitatoria postsináptica espontánea alta, y una densidad incrementada de las espinas dendríticas. Y la activación de estas células dispersas a lo largo de múltiples regiones del cerebro van a obtener el famoso llamado o el recall, dicen la literatura anglosajona, de los recuerdos. Entonces, aquí hay otro punto que es muy interesante, ¿no? Estas células, ¿dónde están? Aunque ya ahorita vamos a ver más adelante, tenemos ciertas zonas que sabemos que se encargan de ciertos tipos de memorias. No podemos decir que se encuentre la memoria como tal reservada o almacenada en una parte específica del cerebro. Está dispuesto a todo lo largo de la estructura cortical del cerebro. Un engrama integral de memoria puede consistir de conectividad de varios engramas a lo largo de todo el cerebro, y las células de engrama del giro dentado van a tener conexiones preferenciales con el cuerno de Amón, que ahorita también veremos, que es indispensable para la memoria, en un circuito de retroalimentación, entran y salen, no es un circuito de un solo sentido. Y asimismo, la estimulación del giro dentado va a dar una reacción similar hacia la amígdala, confirmando la persistencia de esta conectividad de células engrama. O sea, no son circuitos únicos, son circuitos múltiples que se conectan al mismo tiempo en diferentes partes del cerebro, y eso es muy importante entenderlo para la evocación de la memoria, y no podemos olvidar a la amígdala como parte fundamental de la memoria emocional. Durante la LTP, las conexiones son estimuladas, y sin embargo, este estímulo puede generar nuevas conexiones. Sí hay en estas partes del cerebro nueva formación de nuevas conexiones y de nuevas neuronas. Pero así como tenemos la estimulación a largo plazo, vamos a tener la depresión a largo plazo, que se llama LTD, por sus siglas en inglés, y esta es primeramente definida en el hipocampo, pero bueno, ya está descrito que ocurre en todo el cerebro y tiene el efecto contrario, aunque siendo similar en su mecanismo, va a ser una estimulación más lenta presináptica, con menos calcio, y está muy orientada o muy reconocida como parte del mecanismo del aprendizaje del cerebelo. Estos cambios sinápticos pre y post tan persistentes, y su rol en la memoria, los toma Tobias Bonhoeffer, y resume al final del día que estas espinas dendríticas, donde están las sinapsis excitatorias, van a representar la unidad básica celular para la memoria. La memoria de largo plazo es almacenada en un set de espinas que son conformadas o modificadas durante el aprendizaje, y estos cambios van a persistir durante toda la vida. Por eso, en los pacientes que tienen lesiones del lóbulo temporal o pacientes que tienen lesiones
de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer, perdón, se pierde esta capacidad sináptica celular y tenemos los problemas de memoria donde no puedo registrar y almacenar o codificar y almacenar la información nueva. Y regresando a Donald Hebb, hablando de esta plasticidad y sináptica, propuso que el mecanismo básico del almacenamiento de memorias en el cerebro nuevamente es la fortaleza sináptica, con conexión con cambios morfológicos en los contactos sinápticos, y propone que la sinapsis como tal y no las células son los bloques básicos de la memoria. Entonces, las espinas sinápticas no solo van y vienen durante los eventos de aprendizaje, o sea, no solo se desarrollan y se involucionan, sino que también cambian de forma durante todos estos eventos, lo que se va a observar de igual forma en el aprendizaje de actos motores sobre neuronas motoras. Mientras que la doctrina neuronal de Ramón y Cajal asume que las neuronas son unidades separadas y autónomas, los estudios celulares biológicos nos dicen lo contrario. Dependemos de grandes interconexiones en la sinapsis, incluida la glía, para evocar la memoria. Y esto, retomándolo, ya no podemos decir que no hay neurogénesis, ya está bien demostrado, sino en todas las estructuras del cerebro o en las cantidades que quisiéramos en otros sitios de lesión encefálica o medular. El bulbo olfatorio y el hipocampo son sitios donde nuevas neuronas se están desarrollando a través de células madre, y esto se le llama neurogénesis. Y el crecimiento de esta nueva formación de neuronas va a ser dependiente o va a depender de la experiencia de las nuevas células granulares, tanto en el giro dentado del hipocampo, para contribuir al aprendizaje como a la memoria. Y entonces, ok, ya vimos estas situaciones que nos hablan de calcio y de los AMDA y de estimulación genética y toda una serie de cambios bioquímicos y fisiológicos que van a terminar definiéndonos como el sustrato de la memoria, la sinapsis, pero ¿dónde o qué estructuras del cerebro vamos a tener como principales organizadores de estos circuitos de memoria? Definitivamente la quinta circunvolución temporal con el hipocampo y su circunvolución dentada, la amígdala, parte del sistema límbico, tálamos, no hay vía sensitiva, salvo la olfatoria, que no pase por el tálamo, incluida la memoria motora, en donde vamos a tener una gran relación con los ganglios de la base, y el mejor ejemplo de esto es un paciente parkinsónico, que hace un acto motor complejo como caminar antes de su enfermedad de una manera totalmente impensada e inconsciente. Se le olvida caminar, no puede caminar si no se concentra y no se fija cómo va a caminar. Lo mismo pasa con la escritura. Entonces, ese es el mejor ejemplo de cómo los ganglios de la base intervienen en la memoria motora. Las áreas de Brodmann, donde la corteza prefrontal juega un papel importantísimo, así como las áreas de asociación parietal. Y no podemos olvidar la amígdala, la tan olvidada amígdala, pero que al final del día es la que nos da el tinte emocional a los recuerdos. Siempre comento con los muchachos en las clases, si cortaron con la novia o con el novio, o se pelearon con su papá o su mamá, e iban pasando por una taquería y huele a tacos al pastor, cada que huelan tacos al pastor se van a acordar que se pelearon con su papá o con su mamá. ¿Por qué? Porque tenemos una asociación del componente emocional de la memoria en el sistema límbico a través de la amígdala. Y en este sustrato anatómico un poquito ya más específico, sobre todo con la memoria a largo plazo, vamos a ver que intervienen una gran serie de estructuras cerebrales. La neocorteza, lóbulo frontal, los núcleos del tálamo, sobre todo el anterior del tálamo, la corteza prefrontal, el cuerpo mamilar, la perrenal, que ahorita vamos a ver, la amígdala, en fin, corteza entorrenal, hipocampo, lóbulo occipital para la memoria visual. Tenemos una intervención
prácticamente de todo el encéfalo para los diferentes tipos de situaciones de memoria que van a tener que ver evidentemente con las funciones cerebrales superiores, como son las nocias y las praxis. Y las áreas de Brodmann que más relación tienen con esto: corteza visual primaria, área motora primaria, el área premotora o área motora secundaria y la corteza prefrontal, así como las áreas funcionales del lenguaje. Y entrando en la memoria, vamos a tener que tenemos memoria negativa y positiva, donde en ambas vamos a tener un bombardeo sensitivo cerebral. En la negativa vamos a tener selectividad de la información, desechando lo que no consideramos relevante, y vamos a hacer un cierre sináptico y va a ser por habituación. Y en la memoria positiva vamos a tener selectividad de la información, haciendo totalmente lo contrario. Vamos a facilitar y almacenar las huellas de este estímulo en la memoria, por ejemplo, dolor o placer, y vamos a tener liberaciones de neurotransmisores como la serotonina, que va a facilitar esta formación de monofosfato de adenosina cíclico, el AMPC cíclico, y vamos a fosforilar los canales de potasio para permitir una mayor cantidad de calcio, y entonces, otra vez el mismo término, penetrar a la terminal sináptica prolongando el potencial de acción. Entonces, todo va al final del día a depender de la sinapsis. En septiembre 1 de 1953 es un parteaguas, creo yo, en todo este estudio de la memoria, porque se opera a un paciente de nombre Henry Molaison. Lo pongo en la mayoría de las literaturas, dice HM, en estos artículos dan el nombre completo: un paciente epiléptico sometido a tratamiento médico por más de 10 años, con una pobre respuesta, y, ¿por qué no?, se documenta que es una epilepsia mesial temporal, y pues vamos a hacerle lobectomía temporal bilateral. Y casi lo curan de las convulsiones, pero, surprise, severa amnesia postoperatoria para memoria reciente. Sin embargo, su memoria remota, su evocación de recuerdos queda intacta, y su capacidad para continuar aprendiendo actos motores no se afecta. Y asociamos entonces que el lóbulo temporal mesial, se hace el hipocampo, tiene una franca intervención en el conocimiento nuevo, en la adquisición de conocimiento nuevo. En la memoria a corto plazo, que es la que pierde a este paciente, va a abarcar memorias que se conocen como inmediata, primaria, operacional, activo, de trabajo. Y la memoria inmediata no va a ser otra cosa que la capacidad habitual para tener en la mente una experiencia durante algunos segundos. Nos permite realizar las actividades diarias básicas cognitivas inmediatas, entre ellas el trabajo, donde vamos a tener capacidad para mantener cosas en la mente el tiempo suficiente para llevar acciones secuenciales. No hablamos del trabajo donde trabajamos, sino de un trabajo que estamos realizando. Y se sabe hoy que esta memoria del trabajo va a estar compuesta por dos sistemas: uno que controla la atención, con una capacidad limitada, y una que va a supervisar y coordinar, así como manipular la información proveniente del lenguaje, y el llamado agenda visoespacial, que se va a responsabilizar de manejar imágenes mentales. Entonces respondemos con atención a ciertos estímulos, hacemos un mapa mental y realizamos un trabajo a corto plazo. El buen funcionamiento de esta memoria de trabajo va a depender de las áreas sensitivas primarias, del lóbulo frontal, núcleo dorsomedial del tálamo, el neoestriado, entre otras estructuras de relevancia. Entonces, la memoria de trabajo se conecta una vez más, o la memoria a corto plazo al final del día va y viene con múltiples estructuras cerebrales. No se queda nada más en el hipocampo. Y la memoria a largo plazo
empieza aquí Hermann Ebbinghausen en 1885, esto no es nuevo, lo estamos estudiando desde hace mucho. Hace un experimento en él mismo donde memorizaba una lista de sílabas sin sentido y logra describir las leyes básicas, o error de dedo ahí también, una disculpa, de la memorización, la curva del aprendizaje y del olvido. Entonces, en la memoria a largo plazo, como veíamos hace ratito, se van a generar alteraciones físicas en la sinapsis, con aumento en el número de lugares de liberación de las vesículas para la secreción de los neurotransmisores, incremento en el número de vesículas, aumento en el número de terminales sinápticas y modificaciones de las dendritas, que a grosso modo no es otra cosa que lo que acabamos de ver empezando la plática. A su vez, la memoria a largo plazo las vamos a dividir de acuerdo a su tipo de información, cómo se almacena y cómo se reserva, en explícita o declarativa e implícita experimental o no declarativa. La explícita va a almacenar conocimientos, permite recordar acontecimientos, números, hechos. En esencia es el recuerdo de los detalles diversos de un pensamiento integrado. Y para hablar de eso necesitamos decir que es una manera consciente. Estamos usando la conciencia. Y la memoria implícita implica o almacena actividades motoras y es inconsciente. La memoria explícita es muy flexible y afecta a la asociación de múltiples fragmentos de información, y la implícita es rígida y está estrechamente conectada con las condiciones de los estímulos bajo los cuales se propuso el aprendizaje. Y aquí voy a hacer una pausa. Y los que les gusten los cómics y el universo Marvel identificarán a este personaje llamado Taskmaster. Es un mercenario que tenía desde niño la capacidad de tener una memoria motora fabulosa, copiaba todo lo que veía y lo hacía a la perfección. Sin embargo, los que conozcan el universo Marvel sabrán que S.H.I.E.L.D. es un bando, Hydra es el otro, es sometido a un supersuero para potencializar todas sus habilidades, y le pasa lo que al de la lobectomía, queda con una memoria a corto plazo nula como consecuencia de este suero. Sin embargo, su capacidad para adquirir habilidades motoras y de sus rivales se conserva. Este es el mejor ejemplo para las nuevas generaciones y los que les gustan los cómics de lo que tenemos diferenciado entre una memoria a corto plazo, una memoria implícita y una explícita. La memoria explícita la va a dividir Tulving en episódica o autobiográfica, y es para los acontecimientos de la vida personal. Para esto necesitamos el funcionamiento de esta memoria dependiendo de hipocampo, giro dentado, circunvolución dentada, amígdala y núcleos talámicos. Gira, como ven, nuevamente gira por todos los circuitos cerebrales. Y la memoria semántica, que es para los hechos, el conocimiento objetivo, lo que adquirimos en la escuela, en los libros, conocimiento general que no tiene nada que ver con nuestra vida o nuestro entorno. Y entonces, estas áreas de asociación de la corteza prefrontal límbica van a tener que ver con todas las demás áreas de asociación corticales del cerebro. Tenemos un dibujo de donde vamos a pasar a la corteza parahipocámpica y a la corteza perirrenal. Y de ahí vamos a pasar a la corteza entorrinal, entendiendo que esto es en los dos sentidos, viene y regresa. ¿Por qué viene y regresa? Porque de la corteza entorrinal vamos a pasar a la circunvolución dentada, al cuerno de Amón 3 y al cuerno de Amón 1 del hipocampo, al subículo, y de aquí todo esto va a ser un circuito, y de aquí va a regresar hacia la corteza entorrinal del lóbulo temporal para regresar a las áreas de asociación frontal, y de ahí ir nuevamente a las diferentes áreas de la corteza cerebral. Entonces, si yo pongo esa tabla o yo pongo ese diagrama en imágenes anatómicas, lo que voy a tener es esto. Voy a tener mis áreas de asociación que se van a comunicar con mi área de asociación prefrontal, de diferentes partes de la corteza. De ahí
vamos a pasar a la corteza perirenal y parihipocampal, y de ahí vamos a ir hacia el giro dentado del temporal, hacia el hipocampo, en el cuerno de Amón, y a la corteza entorrenal, de donde va a regresar nuevamente a la corteza parahipocampal y perirenal, y volver a mis áreas de asociación cortical, y de ahí difundirse a donde se tenga que ir. Vamos a tener, acuérdense, toda la información sensitiva pasa por el tálamo. No hay forma de tener memoria motora sin el tálamo. Nuestro paciente operado HM de la lobectomía temporal bilateral demostró entonces que el lóbulo temporal medial es indispensable como un centro de paso para la memoria a largo plazo o para almacenar hacia un futuro los recuerdos nuevos. Y por eso los pacientes con lesiones del temporal, como por ejemplo el Alzheimer, no pueden almacenar los conocimientos nuevos, pero sí pueden evocar lo que ya guardaron. El almacenamiento, de la memoria explícita va a tener lugar en las áreas de asociación de la corteza, inicialmente procesando la información sensorial. El conocimiento semántico se va a almacenar en diferentes partes de la neocorteza, a donde se evoca cada vez que recordamos X, Y o Z cosa, y el conocimiento episódico generalmente tiene una forma de asociación más común hacia los lóbulos frontales en la corteza prefrontal. Este es un video muy viejo, pero muy útil para entender por qué tenemos que ser muy cautos en la cirugía de epilepsia. Esta es una prueba de WADA, donde al paciente se le duerme literalmente el lóbulo temporal con barbitúricos, se hace una angiografía selectiva, se cateterizan las arterias cerebrales posteriores, que son las que van a dar la irrigación hacia toda la parte basal y la quinta circunvolución del lóbulo temporal, para dormir literalmente el lóbulo temporal, y nosotros podemos saber si este paciente es candidato a quitar el lóbulo temporal o no, y que no nos pase lo que le pasó a este paciente. Se le enseñan tablas con palabras que conoce, ver si conserva lectura, figuras que conoce, ver si conserva la figura, aparte de la fuerza, ¿no? Se le hace repetir palabras que se le dijeron, como si fuera un examen mini-mental, pero con el lóbulo temporal dormido. Y eso es indispensable en un paciente al que se le va a hacer una lobectomía temporal. La memoria implícita, entonces, no va a depender de procesos conscientes, se va a construir a través de la repetición. Andar en bicicleta, patear un balón, patinar, se va a expresar en la ejecución. Yo les digo siempre, alguien de ustedes se para y piensa cómo va a caminar, o alguien que sabe andar en bicicleta o manejar se para y se concentra en cómo va a girar el volante. No, son cosas que se hacen automáticas, y esto es parte de la memoria implícita, donde se va a construir a través de repetir el mismo acto muchas veces, y se va a expresar no en palabras, sino en ejecución, no en evocar recuerdos, sino en ejecutar actividades motoras previamente aprendidas. La memoria implícita la vamos a subdividir en 4 tipos. El primado, que es el tipo de memoria que facilita el reconocimiento de palabras o objetos, va a depender del neocórtex. La memoria procedimental, que va a concernir a todas las habilidades y hábitos que una vez adquiridos se convierten en inconscientes y son automáticos, y esto se procesa en los ganglios de la base. Repito, este es el fundamento por el cual un paciente parkinsónico no recuerda cómo caminar o no recuerda cómo escribir, y pierde esta capacidad, aparte del movimiento coordinado que tiene que ver con los ganglios de la base, se le olvidan los actos motores previamente aprendidos, porque en la memoria motora son sumamente importantes los ganglios de la base. El aprendizaje asociativo, donde se relaciona con el conocimiento clásico, estímulos condicionados y no condicionados,
que esto no es otra cosa más que el estímulo generado por un castigo y el estímulo generado por un premio. Yo te doy un premio y tú o te asocio un trozo de carne con un sonido o con una imagen y entonces cuando tú ves la imagen salivas, o yo te castigo bajo situación diferente o te doy un estímulo bajo situación diferente y tú haces siempre el mismo proceso motor. Y condicionamiento operante, que va a estar otra vez, insisto, dado en los estímulos y va a depender de la amígdala para las respuestas emocionales y del cerebelo para las respuestas motoras. Entonces, los mecanismos de moleculares de almacenamiento de la memoria implícita que se generalizaron después de este experimento en el caracol aplicia, va a originar una sensibilización a corto plazo, pero 5 aplicaciones, por ejemplo, van a sensibilizar a largo plazo. Este es el proceso por el cual la memoria de corto plazo se va a convertir en memoria de largo plazo y como veíamos se llama consolidación. Y van a intervenir 3 procesos como la expresión génica, la síntesis de proteínas y una vez más las conexiones sinápticas. ¿Cómo vamos a almacenar o o dónde vamos a evocar la memoria explícita? El componente más importante es el temporal medial en el hipocampo y está denominado en el cuerno de Amón. Hay que recordar que Amón fue un dios egipcio que era adorado en la ciudad de Tebas y que lo representaban con cuernos. Y eran cuernos de características muy particulares, sobre todo estos donde vemos que hay como un doble giro del cuerno al final del mismo. Y va a recibir la información por 3 grandes vías, la perforante, la de las fibras musgosas y la colateral de Schaffer. Aquí tenemos un diagrama pequeñito donde a grosso modo podemos ver las vías perforantes llegando a las células granulosas, las fibras musgosas comunicando con células piramidales y la colateral de Schaffer que va a comunicarse con las células piramidales del cuerno de Amón 1 para el almacenaje de este tipo de memoria. La vía perforante entonces va a ir desde la corteza entorrinal hasta las células granulosas de la circunvolución dentada. La vía de las fibras musgosas que contienen los axones de las células granulosas va a ir a la región 3 del cuerpo de Amón y la vía colateral de Schaffer va a ir a la región 1. Esto va a potencializar la sinapsis a largo plazo, va a haber un incremento sostenido de la eficacia de la transmisión y vamos a tener una vía aferente con estímulos de alta frecuencia. Entonces, el acceso a esta información es inconsciente y las áreas relacionadas, como lo decíamos, son el hipocampo, ganglios de la base, cerebelo, tálamo, entre otras. Conclusiones. La memoria y el aprendizaje son inherentes e indispensables para la vida que llevamos o que conocemos. Es evidente ya con todo lo que se sabe ahora que la memoria y el aprendizaje no están confinados a un sitio específico, es una gran estructura neuronal, sobre todo de sinapsis. Las estructuras anatómicas indispensables para la memoria son el hipocampo, ganglios de la base y cerebelo. ¿Qué es esto? La memoria se asienta en la sinapsis en muchos lados, pero si tenemos una lesión hipocampal de ganglios basales o cerebelosa o las 3, nuestro proceso de memoria se va a ver totalmente interrumpido. El almacenamiento o la memoria a largo plazo va a depender primero de la función hipocampal y después de los procesos sinápticos que ya vimos. No conocemos, nos falta mucho por conocer aún sobre la memoria y el aprendizaje. Hay mucho camino que recorrer en este rubro. Y bueno, somos humanos o nos diferenciamos del resto de las especies animales, porque somos una especie animal al final del día, gracias a las funciones mentales superiores. Y no pudiéramos nunca desarrollar nuestras funciones mentales superiores sin la memoria y el aprendizaje. Y les dejo un pequeño video, cámara lenta,
de un movimiento que implica todas las memorias, implícita, explícita y demás, donde parece que jugar el golf es muy fácil, pero hacer ese swing, estar concentrado en la bola, pegarle bien a la bola, hacer el giro correcto, tener la posición correcta, es sumamente complicado. Muchas gracias. Pues no sé a ustedes, pero a mí se me fue el tiempo muy rápido. Ya estoy viendo que estamos, son las 12:45. Pareciera fueron 10 minutos, 15 minutos, pues no. Nos vamos todos más rápido. Para todos aquellos que nos están escuchando y que pues probablemente no sean profesionales de la salud, les digo que un poco todas estas cuestiones de las que nos estuvo hablando el doctor Villasana son tan interesantes, pero no solo interesantes, sino tan importantes, que han dado lugar al otorgamiento de premios Nobel a las personas que han estudiado el proceso de memoria. En particular, el doctor mencionó la aplicia. La aplicia es el baboso de mar. Es un caracol marino. Y la persona que estuvo haciendo esos estudios recibió el premio Nobel en el año 2000, Eric Kandel, a quien tuve el honor de tener como maestro, y a partir de sus enseñanzas le voy a generar un par de preguntas al doctor Villasana. Una, ¿por qué ya mencionó una serie de cosas, sí, pero el doctor Kandel enfatiza la ira, ¿sí?, que las emociones refuerzan o reforzan con su vida la memoria. ¿Por qué? La ira, Sí. se me cortó un poquito, pero sí. Pues la ira, como parte del sistema límbico, de las reacciones o las respuestas del sistema límbico, va igual conectada a la amígdala del lóbulo del temporal, y no hay forma de reaccionar. Hablábamos de estímulos negativos o estímulos nocivos. No hay forma de reaccionar ante algo que nos haga enojar o que despierte los circuitos de la ira y que la amígdala no reporte o no transmita o no haya conjunción con el hipocampo. Están prácticamente pegados. Entonces, la ira es un estímulo nocivo, por así decirlo, pero que nos va a dejar un aprendizaje o un recuerdo marcado. Entonces, la ira también estimula estas sinapsis, todas las estructuras sinápticas, que siempre es más fácil acordarnos de cuando nos enojamos que de cuando estábamos contentos, digámoslo así. También entre las cosas que nos dice el doctor Kandel está el hecho de que caminar favorece la memoria. ¿Qué nos puede decir Que caminar favorece la memoria? La memoria. Híjole, pues ahí sí me agarra un poquito en curva en lo neurofisiológico. Quisiera yo creer que la repetición de actos motores programados van a estimular este crecimiento de espinas sinápticas, que al final del día estamos reproduciendo y reproduciendo el acto motor, independientemente de que, bueno, pues se genera con la actividad física una mejor oxigenación, una mejor circulación cerebral, pero pensaría yo que va generado en la repetición de un acto motor complejo que va a favorecer la formación de nuevas espinas dendríticas, ¿no? Pues sí. Sí, de todas maneras ya me convenció, voy a comprar mis palos de golf. No, otra pregunta, doctor Villasana, y va en el sentido opuesto, o sea, pero es complementaria justamente con lo que estamos platicando.
Una persona con epilepsia, si la epilepsia no es tratada de manera adecuada, pues puede perder funciones cognitivas, entre ellas memoria. Ujú. Claro. ¿Nos podría tratar de explicar un poquito por qué pierde memoria una persona con epilepsia y qué es lo que las personas, por si hay gente del público en general atendiendo a nuestra plática, deben hacer para prevenir ese tipo de cosas? Ok, sí, bueno, hay varias razones y hay varios motivos que van desde bioquímicos y de transmisión neuronal hasta clínicos y de hipoxia. Sabemos que voy a ponerlo sobre todo para hacerlo entendible al que no esté en el área de la salud. Sabemos, así como el corazón tiene un ritmo eléctrico y puede tener arritmias, y al momento en que falla la arritmia, falla la bomba, el cerebro tiene no solo uno, varias diferentes ondas eléctricas, pero tiene un ritmo eléctrico que pudiéramos considerar normal, ¿no? Y cuando perdemos este ritmo, llamémosle arritmia cerebral, vamos a tener cambios en los neurotransmisores, vamos a tener cambios en la polarización celular y es el que puede manifestarse clínicamente desde cefalea hasta una crisis convulsiva o desde déficit de atención o problemas de memoria. Yo tengo a alguien muy cercano a mí con crisis del lóbulo temporal, mi esposa, donde no tenía crisis del lóbulo temporal, pero tenía disfunción temporal y de ser una persona brillante en la escuela, de repente reprobaba. Le hacemos un electro y vemos que hay una arritmia del lóbulo temporal, no hay una conducción normal entre las neuronas que van a registrar el conocimiento y entonces, pues sí, pone atención, pero nunca se le va a quedar, ¿no? Porque no, este proceso precisamente que del lóbulo temporal lo pasa hacia las diferentes regiones del cerebro se afecta porque no hay una conducción adecuada neuronal. Esa es la primera, ¿no? La segunda, cuando tenemos un paciente epiléptico que no se controla, bueno, pues esta actividad anormal se perpetúa. Y la tercera, cuando tenemos un paciente que tiene convulsiones sumamente frecuentes, hay que recordar que aparte del estímulo excitatorio que va lesionando las sinapsis, vamos a tener hipoxia. Y esta hipoxia va a ir también va a ir lesionando las neuronas, de tal forma que vamos a tener muerte celular. Y si tenemos muerte celular, pues no vamos a tener neuronas que hagan sinapsis, y al no tener sinapsis, pues vamos perdiendo esta capacidad de funcionamiento del lóbulo temporal. Doctor, muchas gracias por haber compartido con nosotros toda su experiencia, su conocimiento, inclusive los aspectos personales que nos ha compartido. Vamos a hacerle llegar su constancia de participación en esta iniciativa. Estamos realmente muy agradecidos porque pensamos que si nuestros estudiantes, sean de ciencias de la salud o no, los miembros de la sociedad general aprenden un poquito más, nos educamos todos en el cerebro y en el sistema nervioso, seremos mejores seres humanos y podremos convivir de mejor manera. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación, doctor, y gracias a todos por su atención.